Dicen, ¿verdad?, que no hay quinto malo, y pues vamos a entrarle al quinto a ver cómo salimos a este respecto. Desde luego hay que tener cuando menos el acercamiento, los datos y acercarnos más a la realidad, a la objetividad. Pues hoy todavía muchos dicen, eso es conspiracionismo. Sí, son teorías conspiración. Ojalá entendieran siquiera qué es el conspiracionismo. Pues vámonos con esta parte y desde luego vamos a avanzar así. ¿Cuáles serían los riesgos para un Estado-nación por acá en América? Desde luego todo lo anterior pues son razones, ¿verdad?, para que algunas empresas petroleras, y entre las majors, ¿verdad?, tenemos a British Petroleum, a Exxon, a Royal Dutch Shell, a Texaco, a Total, a Repsol y naturalmente a Chevron. Pues en el caso de que ya vivieron, ¿verdad?, los sirios, pues es que nadie se les ponga al frente ni enfrente. Y si pueden con los sirios, pues cómo no van a poder con otros, ¿verdad? Desde luego hay una incomprendida geopolítica a este respecto, y hay que entender que en el caso de Siria e Irán, pues habrá que hacer un estudio histórico, ¿verdad?, y ver qué clase de árabes son, si ahí se practica el Islam, si son mahometanos o se oponen, ¿verdad?, al sionismo de Israel. Y cuando hablamos del sionismo de Israel, pues aquí estamos hablando a ciertos judíos que no necesariamente son los mismos judíos, que no son sefarditas, ¿verdad? Son sobre todo askenazis y han tenido desde qué época, 47, 48, 49, ¿verdad?, el control sobre Israel. Y naturalmente pues haciendo a un lado a todo lo que huela a palestinos. Ya recordarán, ¿verdad?, ahí en ese caso concreto, como hay un muro y entonces más o menos van a advertir, ¿verdad?, de dónde se quería hacer un muro, y ya imagínense que bueno, que aquí de alguna manera va bajando el nivel y va comprendiendo la importancia, ¿verdad?, de sus primos, el del norte, y desde luego pues está conscientes de que Israel pues es una potencia ocupadora militar en el espacio de Palestina. Hay que ver la historia, hay que ver si en realidad los de Israel ocuparon primero esos espacios que ahora ocupan los palestinos, pero bueno, Trump ya se la aventó. Trump sí ya entendió, ¿verdad?, la importancia de estar bien con los israelitas sionistas, que en realidad son judíos sionistas, y desde luego ellos denuncian que ahí se practica el apartheid. Desde luego hay racismo en contra de los palestinos. Israel está controlando prácticamente a través de los askenazis y prácticamente a través, se dice, de otros juegos, ¿verdad?, desde el Vaticano a un Estado racista, imperialista y genocida. Y un ejemplo pues es el muro que dicen, ¿verdad?, el muro del oprobio que levantaron los israelíes encerrando a toda la Palestina. En realidad pues es el ejercicio de un gigantesco campo de concentración, según han podido transparentar algunos que se han atrevido a hablar, donde se maltrata, asesina y humilla palestinos. Así Israel administra un auténtico Auschwitz, desde luego, en Medio Oriente. ¿Y cuáles serían las coincidencias? Pues la misma visión era compartida, ¿verdad?, por el libio Gaddafi, por el iraquí Saddam, y hoy por los líderes de Irán, de China, de Rusia, de India. Y así que la idea de Putin de ayudar a Trump, o en la idea que dicen que sí intervino, pues naturalmente se vino abajo, y hoy laten los suspiros de guerra, ¿verdad? Salvo que Putin pues pudiese ser algo así como parte en el subsistema de ese gran sistema en donde se intenta de alguna manera perpetrar, ¿verdad?, la figura de la paz, del buen derecho internacional y desde luego el derecho de gentes y obviamente la democracia. Así los grupos de choque político, como, bueno, pues vamos a mencionar algunos, a nosotros no nos consta, son esto derivado de investigaciones, ¿verdad?, el AIPAC, el Congreso Mundial Judío, el ADL, desde luego el Likud, Kadima, el dúo de Netanyahu y Lieberman, ¿verdad?, y desde luego exigen al unísono, pues ¿qué creen? La destrucción de Siria y el que se les ponga enfrente. Esto se trata de negocios, así que no se pierdan en los negocios. Desde luego que Siria es uno de los últimos estados seculares, entiendan la palabra de secular, ¿verdad?, cuando se hizo la secularización, desde luego, y en este caso es de los últimos estados seculares
en Oriente Medio, y naturalmente que las supremacías judeo-sionistas, eso siempre adjetivicen, no son nada más los judíos, hay que entender muy bien a ese respecto, y al igual que los cristianos renacidos, a los que les llaman bushianos, ¿verdad? Cristianos renacidos, bushianos. ¿De dónde vendrá bushiano? Ay, ¿a qué me suena? A Bush, ¿verdad? Y sus fanáticos proponentes de Israel primero, así como Europa para los europeos, todo lo que esté abajo, ¿verdad?, de los Pirineos es negro, América para los americanos, y desde luego pues Israel primero. Desde luego pues ya saben desde dónde están comandados, ¿verdad?, en dónde surgen, quién controla la fe de 1913, todos esos datos los tienen, y obviamente pues ustedes saben mucho y naturalmente están recordando, y necesitan que todos los pueblos obedezcan ¿qué? La voluntad, ni siquiera saben escribirlo, ¿verdad?, de Yahweh. ¿Quién es Yahweh? Pues ya tenemos videos, ¿verdad?, de quién es Cristo, de por qué Cristo, y en ese sentido, bueno, pues para que con el respeto, ¿verdad?, de los creyentes, pues hablemos del Señor. Naturalmente que se trata de un oscuro, le dicen ellos, demiurgo, ¿verdad?, que tiene su pueblo elegido, desde luego, bueno, pues no al fanatismo, desde luego la orden implícita de los que hoy hemos señalado como los dueños del poder es clara, y todos deben aceptar la supremacía supuesta en la superioridad israelí. Ya dijimos en un video diferente, ¿verdad?, que se trata de una simulación por parte de judeos sionistas, y desde luego los sirios nunca aceptaron semejante barbaridad. Así que los iraquíes tampoco jamás pudieron ser convencidos sobre Saddam, ¿verdad?, y en el caso de los libios sobre Gaddafi, y en el caso de Irán sobre los ayatolas. Sin embargo, pues al mundo y a través de los medios de información y desinformación se logran muchas cosas que sí son aparentemente convincentes, y desde luego pues lo incomprensible y las diferencias de judíos pues hay que entenderlas, ¿verdad? En Siria preguntarle a alguien sobre su religión, entiendan ustedes que es de mala educación. En Siria, el caso de España en cierta etapa de la historia, ¿verdad?, con los sefarditas, el caso de Líbano y sus mezclas con los europeos, pues han sido tierra fértil ¿para quiénes? Pues para los que crecieron y para los que de alguna manera llevaron a cabo las principales religiones del mundo a lo largo de milenios. ¿Y qué pasó ahí? Pues no pasó nada, ¿verdad? Entonces por eso los sirios son, en cuanto a religiones, discretos, tolerantes, respetuosos con todos los creyentes, algunos sirios, ¿verdad? Obviamente no podemos hablar de la generalidad, pero la cultura va en ese sentido. Y lo anterior, pues lo que hacen es respetar naturalmente a los reinos que de alguna manera se oponen, porque recuerden que los ricos, que además son jeques árabes pro-occidentales, o sea, a favor de quienes, desde luego, pues no están de acuerdo con nada de esto. Han creado, desde luego, se ha cultivado lo que llaman la paranoia, ¿verdad?, antiislámica, que reina en Estados Unidos, cuando de alguna manera pues entiendan que es el Islam, que son los árabes. La diferencia, no todo árabe es Islam, no todo árabe es maometano, ¿verdad?, no todo árabe es musulmán, y sin embargo pues ciertos árabes que tienen relaciones con y proveen de recursos naturales, petróleo en particular, a los Estados Unidos para que puedan declarar su independencia, ¿verdad?, en materia de energía, porque ya el fracking pues creo que no está triunfando. A ese respecto, bueno, pues podrán entender la unión que existe, ¿verdad?, entre Estados Unidos, Gran Bretaña y desde luego la Unión Europea. Así que ya con este fracaso de la Unión Europea, pues se ha llegado, ¿verdad?, a pesar de todo, a sancionar con legislaciones que dicen que pues es ya una desfachatez basado en mentiras culturales, políticas e históricas sobre ciertos pueblos en el Oriente Medio, y donde se exige, ¿verdad?, a los fanáticos religiosos ciertas situaciones en donde no aceptan más que un solo holocausto, y ese es el de su Dios, el Dios, ¿verdad?, que crean Yeshua, Jehová, Yahweh. A ver, tenemos un video a ese respecto. Y entonces las anteriores son razones de fanáticos neoconservadores para exigir la destrucción de quién creen, de Siria. ¿Y será nomás de Siria? Ya vimos el caso de Irán, ¿verdad? Ya vimos muchos casos, y naturalmente el que se les ponga el frente. Esto es negocio, esto es dinero, y van por todas. Desde luego el caso de Siria, bueno, pues ya lo vamos a tratar en otro video. Por el momento ya quedó bien. Gracias, buenas noches.